Buenos días, les saluda el doctor Hugo Castro. El día de hoy les voy a platicar sobre el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, que es un tema interesante por lo raro de su presentación, pero que brinda una buena oportunidad para entender cómo las alteraciones genéticas contribuyen al desarrollo de varios tipos de cáncer. En este caso, el gástrico, que como todos sabemos es muy común en nuestro medio. El caso es sobre una paciente femenina de 42 años, originaria y residente en esta capital, operaria, con el antecedente importante de tener un abuelo y un primo materno con cáncer gástrico. El abuelo se operó a los 64 años y se encuentra vivo, mientras el primo se le hizo el diagnóstico a los 24 años y tuvo una presentación muy agresiva con metástasis al diagnóstico y sobrevida de apenas 4 meses. La paciente consulta en marzo del 2018 con cuadro de insuficiencia cardíaca de gasto alto, causado por el síndrome anémico. Al interrogatorio refería cuadro de malestar general que se asoció a pérdida de 15 libras de peso, intolerancia a alimentos sólidos y líquidos. Como suele pasar, la paciente se automedicó hasta sentir mucho empeoramiento de los síntomas. Acudió con médico que le envía a realizarse una endoscopía gástrica superior que reporta una masa gigante en el antro pilórico con informe de patología de adenocarcinoma difuso mal diferenciado. Esta es la fotografía que incluye el gastroenterólogo en su reporte y que ustedes pueden ver aquí las señales de hemorragia, una úlcera de bordes activos y elevados que obstruye casi por completo la digestión de alimentos. Si ustedes ven el esquema, esta masa se localiza en el antro pilórico, que es la parte donde el estómago se convierte en intestino delgado y que representa un verdadero embudo, pues es la parte más estrecha. Pueden apreciar los hallazgos de laboratorio con anemia importante que requirió transfundir 3 unidades de células empacadas. Como parte de los estudios para etapificar a la paciente, se le realizó tomografía de tórax y abdomen. En la TAC de abdomen se observa la pared gástrica engrosada y a nivel del píloro principalmente se ve lo más grueso del tumor, lo que provoca la obstrucción y distensión gástrica importante, con algunos conglomerados ganglionares perigástricos, y en la tomografía de tórax el radiólogo alcanza a describir este nódulo de forma escallada de bordes irregulares y lo reporta como BIRATS 4, que es altamente sospechoso de malignidad. Se le realiza por la edad un ultrasonido, que es el que les muestro aquí, y la mamografía, donde se comprueba las imágenes sospechosas, un nódulo de bordes irregulares y estrellado. Se decidió realizar biopsia de la lesión mamaria por aguja Trucut y se reporta como un carcinoma lobulillar infiltrante temprano. Clínicamente se tipificó como T2N0M0, triple negativo por inmunistoquímica. Como parte de su abordaje en la clínica de tumores, se consideró darle tratamiento neoadyuvante al cáncer gástrico, con docetaxel, cisplatino y capecitabina, con lo que el cáncer de mama presentó una respuesta clínica completa. Se dieron 4 ciclos de quimioterapia y en enero del 2019 la paciente fue llevada a gastrectomía total, disección de 1, quedando el cáncer gástrico etapificado como T4N1M0, etapa 3A. Y 4 meses después se realizó una cirugía conservadora de la mama derecha seguida de radioterapia. En este momento la paciente está en vigilancia. Para hacer la revisión de este caso, les voy a presentar el artículo publicado en Gastric Cancer que habla sobre la historia familiar en pacientes de primer grado y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. El objetivo es actualizar los conocimientos en cáncer gástrico hereditario, especialmente enfocados a qué pacientes tienen indicación de estudio genético y su manejo clínico. A nivel mundial, el cáncer gástrico se encuentra entre las primeras 4 causas de incidencia y de mortalidad por cáncer. Hay varias clasificaciones. La primera es desde su origen,
pueden ser esporádicos, que explican el 90% de los casos, y que tienen que ver con el tipo de dieta que consumimos, las pobres medidas de salubridad y de higiene del agua que llevan a la contaminación por H. pylori, por ejemplo. Y por el otro lado, los hereditarios de los que vamos a hablar más adelante. A nivel microscópico se clasifican como intestinal o difuso. Los intestinales son mejor diferenciados y se asocian a estímulos ambientales de los que hablamos hace un momento. Y los difusos son asociados a una presentación familiar, como el caso de nuestra paciente, en personas con sangre y personalidad tipo A, mucho más agresivos, que se presentan en células en anillo de sello, que es un marcador que se utiliza para identificar pacientes de mal pronóstico por ser tumores muy mal diferenciados. También se acompañan de diseminación linfática y decremento de E-caderina y cambios a nivel de P53 y P16. Realmente no hay predilección sobre su localización a nivel anatómico y tanto el uno como el otro pueden aparecer en cualquier localización. Los síntomas y signos pueden variar desde la presentación de molestias pépticas hasta la aparición de síntomas obstructivos con hematemesis o melena asociados a afectación sistémica como pérdida de peso y síndrome anémico. El abordaje de estos pacientes debe llevarse en una clínica con mucha experiencia. Debe iniciar al sobreinterrogar sobre síntomas pépticos y a la realización de endoscopía sobre otros métodos diagnósticos como la serie gastrodenal. Una vez establecido el diagnóstico, se presenta en la clínica de tumores, decidiéndose el mejor abordaje terapéutico que puede incluir varios esquemas. En nuestro caso se dio quimioterapia neoadyuvante por la presencia de antecedente importante de dos familiares de primer y segundo grado. Se incluyó al genetista y a la asesoría genética, que con eso no contamos aquí en Guatemala, sobre todo para determinar la posibilidad de alteraciones moleculares. Ya habíamos mencionado que un 5 a 10% de los pacientes con cáncer gástrico existe un patrón familiar, es decir, en una misma familia existen múltiples personas afectadas. Sabemos que los familiares de pacientes con cáncer gástrico tienen un mayor riesgo que la población en general para desarrollar la enfermedad. Esto puede ser explicado porque los miembros de una familia tienen una exposición común a factores ambientales, hábitos similares y factores genéticos, también similares. En algunos casos el componente genético se debe a la presencia de variaciones patogénicas o mutaciones germinales en genes que participan en la expresión génica con activación de protoncogenes o inhibición de los genes de supresión de tumores, genes que alteran la división celular o la adhesión, o bien otro grupo de genes que tienen que ver con la reparación del ADN, tanto a nivel de mismatch y grupos de recombinación. Esas mutaciones son heredables de generación en generación y confieren a los portadores un riesgo alto o mayor susceptibilidad para el desarrollo de cáncer, al llevar a mayor mitosis y menor apoptosis, estimulación de la proliferación celular, de la angiogénesis y alteraciones de la adhesión celular, dando al tejido la capacidad de diseminarse y de adquirir el fenotipo maligno. Esta es la denominada gráfica de las características del cáncer. Otros mecanismos más recientemente descritos son la capacidad que adquieren las células tumorales de evadir el sistema inmune y la heterogeneidad tumoral que puede explicar la resistencia a los tratamientos utilizados, y en todos los pasos deben de haber alteraciones en más de 50 genes que participan en la patogenia. Es importante poder detectarlos porque si se descubre, existe la posibilidad de realizar estrategias de prevención o diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico. Se han descrito algunos síndromes genéticos hereditarios asociados a cáncer gástrico. Entre estos encontramos la poliposis adenomatosa familiar,
con una prevalencia de 1 en 8.000, en la cual el 1% desarrolla cáncer gástrico. El síndrome de Lynch, con una prevalencia de 1 en 271, con un 5 a 10% de riesgo de desarrollar cáncer gástrico. La poliposis juvenil, con prevalencia de 1 en 100.000 personas y 21% de desarrollar cáncer gástrico. Y finalmente el síndrome de Li-Fraumeni, que tiene una prevalencia extremadamente bajo y se asocia a un 5% de desarrollo de cáncer gástrico, de cáncer de mama y de cáncer de ovario hereditario. La mayoría de estos síndromes se asocia a una baja prevalencia en la población general y a la aparición de tumores en otros órganos, y tienen un gen o un grupo de genes identificados. La primera descripción de una familia con cáncer gástrico hereditario difuso fue hecha por Wilford en el año 1998, asociándolo a una mutación del gen CDH1 en 3 familias maorís que son descendientes polinesios que viven en Nueva Zelanda y que se cree llegaron de Polinesia o Hawái, con una extremadamente alta prevalencia de cáncer gástrico, lo que se hizo sospechar un síndrome hereditario. El gen CDH1 se ubica en el cromosoma 16, presenta 16 exones y codifica la proteína E-caderina. Esa proteína tiene 700 aminoácidos y presenta una porción extracelular, una transmembrana y una intracelular. La función normal de la E-caderina es participar en la adhesión celular a nivel de uniones adherentes, y su mutación altera la funcionalidad de la proteína y la célula pierde su polaridad, adquiriendo un comportamiento invasor oncológico. Se han descrito más de 100 mutaciones germinales en el gen CDH1 que se ubican a lo largo de todo el gen. La gran mayoría de estas mutaciones patogénicas son del tipo no-sense, es decir, proteínas no funcionales, y solo un 4% de los casos hay deleciones completas de exones que afectan la funcionalidad, lo que determina la patogenicidad de la variante. Aquí se ejemplifica el desarrollo de cáncer gástrico difuso en portadores de la mutación del gen CDH1. En el lado derecho se muestran las glándulas gástricas normales que se ven uniformes y alineadas. Vean, de bordes regulares, bonitas, y solo hay una capa de células. En el centro se muestra ya el cáncer in situ, glándulas con membrana basal intacta, revestidas por células en anillo de sello, mal diferenciadas, con diseminación palletoide, debajo del epitelio conservado. Ustedes pueden ver aquí la proliferación anormal, pero siempre hay una membrana celular conservada y también hay adhesión de las células. Y finalmente del lado derecho podemos ver un carcinoma invasor donde la principal característica es la desorganización glandular. Vean, ya no se observa la imagen tubular de la glándula, sino que se ve mucha desorganización con presencia de focos cancerosos más allá de la membrana basal. Recuerden que la mutación de este gen lo que hace es que las células pierden su capacidad de adherencia, como se muestra aquí en este esquema. Recuerden, la E-caderina se ubica entre las uniones adherentes y su principal función es la adhesión de célula a célula, con lo que se conserva una arquitectura normal del tejido, y a la par se observa qué pasa cuando el gen CDH1 está mutado, cómo se pierde la función y las células van cambiando de aspecto, lo que lleva funcionalmente a la activación anormal de las vías EGFR y NOSH, con consecuencias sobre la motilidad celular, la invasión y resistencia a los estímulos apoptóticos. Este es el pedigrí de familia con mutaciones en el gen CDH1.
Las siglas E1 representan las endoscopías y la E2 significa de evaluación molecular. En rojo aparecen los casos con cáncer gástrico confirmado. El síndrome clínico de cáncer gástrico hereditario difuso se asocia a la aparición temprana, típicamente antes de los 40 años, múltiples focos de cáncer gástrico de tipo difuso, frecuentemente con células en anillo de sello, y la aparición de cáncer de mama de tipo lobular. De los pacientes que cumplen criterios clínicos de cáncer gástrico hereditario difuso, de 20 a 50% presentan mutación del gen CDH1. Esta cifra depende de varios factores, tales como la etnia, la prevalencia de cáncer en la región, los criterios utilizados para indicar el estudio y la metodología de laboratorio empleada. La presencia de la mutación confiere un riesgo de aparición de 70% para hombres y 83% para mujeres, y un riesgo de 42% de cáncer de mama lobular a lo largo de la vida de la paciente. Presenta patrón autosómico dominante, lo que lleva a un riesgo del 50% de portar la misma mutación en familiares de primer grado. Ya para finalizar y a manera de resumen, podemos decir que los criterios para realizar una búsqueda o test genético en pacientes son aquellos que tienen 2 o más familiares con cáncer gástrico, uno de ellos menores de 50 años, o tener 3 o más familiares con cáncer gástrico intestinal a cualquier edad. También la aparición de cáncer de mama lobular bilateral. Este es el algoritmo de manejo de los pacientes que presentan sospecha clínica y mutación en el gen CDH1. Se pueden tomar dos conductas, una es la gastrectomía profiláctica y la otra la realización de endoscopías cada 6 meses, realizando mapeo gástrico de hasta 30 biopsias, siempre procurando que sea el equipo más experimentado el que tome las decisiones. Habría que agregar que si se decide la gastrectomía con disección de ganglios, el patólogo debe hacer un examen mucho más detallado de lo que hace una gastrectomía estándar, encontrando focos de cáncer hasta en el 60-90% de los casos. Este gen se ha encontrado mutado en otros tumores agresivos como el osteosarcoma, y aquí se confirma su papel en el desarrollo genético de estos tipos de cánceres. Gracias. Ay, güey. ¿Qué chingados?